Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a todos, mi nombre es Evelyn Davis, junto a Francisca Sánchez vamos a comenzar este taller llamado ¿Cómo acceder al beneficio de la ley de I+D perteneciente al segundo ciclo de talleres de la ley? Hola a todos, buenas tardes. Como dice Evelyn, vamos a dar este segundo taller. Vamos viendo que la gente se va conectando. Si damos unos minutitos más, o unos segundos, mejor dicho. Buenas tardes a todos. Veamos de qué región nos están viendo, nos están escribiendo. Si pueden ponerlo ahí en el chat. Antes de comenzar. Ahí vemos que está Sabira, está Mario, Diana. Hay mucha gente, va subiendo, subió abruptamente de 20 a 81, de a poco vamos viendo que se va De sumando más Santiago, de gente. Coquimbo, Estupendo, sí. desde Arica, Arica, Biobío, Biobío, mi San región, Pedro de la Paz, Valparaíso. la comuna de La Pintana. Hay otra persona Perfecto, ahí desde de Macul. Valparaíso. Muchas gracias por conectarse a esta hora de la tarde con nosotros. Vamos a dar inicio a este taller y para que este taller sea todo un éxito, les contamos que esta charla está siendo grabada y va a ser compartido con todos los que puedan contestarnos la encuesta de satisfacción, ya que esta encuesta es una instancia que nosotros tenemos para recibir sus opiniones y para poder mejorar todo lo que hacemos en relación a talleres o qué es lo que ustedes van a ir necesitando. Así que esta charla está siendo grabada y también les vamos a compartir el link de la presentación a todos que nos respondan esta encuesta. Las preguntas por chat van a ser respondidas en su mayoría por Pilar Valenzuela, que nos va a acompañar acá. Las preguntas van a ser respondidas privadamente en su mayoría y también públicamente algunas, ¿ya? Y desde ya comuniquémonos desde respeto tanto de nosotros hacia ustedes, de ustedes hacia nosotros y a todos los asistentes a este taller en especial y a todos los que estamos haciendo para este ciclo. Así que damos comienzo desde ya. Saludamos ahí a Luz, a Andrés, a Daniela desde Puerto Montt. Como decía Evelyn, vamos a empezar con cómo acceder al beneficio de la ley de I+D. En la semana anterior vimos cómo puede mejorar mi empresa a través de investigación y desarrollo. Súper importante, ¿cierto?, para poder empezar esta temática. Y las próximas semanas también nos van a quedar un par de talleres. No olviden los miércoles a las 3 de la tarde. Así que vamos a avanzar. Evelyn. Así, en el taller anterior vimos la definición y diferencia entre innovación e investigación y desarrollo. ¿Por qué es necesario realizar la investigación en las empresas? ¿Por qué ustedes deben incorporar esta realización de investigación y desarrollo? ¿Cómo reconocemos un proyecto de investigación y desarrollo dentro de nuestro portafolio y los instrumentos de apoyo y fomento a la realización del I+D? Ahí está por si no vieron el contenido anterior, por eso se los mostraron para que puedan acceder. Ahí Pilar sí puede compartir el link del taller número 1. Y el contenido del día de hoy va a ser específicamente en qué consiste la ley de investigación y desarrollo y también cuál es su beneficio, ¿cierto? Vamos a ver los requisitos que se requieren para los postulantes y los proyectos, las principales características de la ley de investigación y desarrollo y cómo poder solicitar este beneficio tributario, o sea, cómo podemos postular finalmente. Entonces, dando ya paso, cuéntanos, Francisca, ¿en qué consiste la ley de I+D y sus beneficios? Bueno, el primer punto, como ven, la ley de incentivo tributario a la I+D es un derecho, ¿cierto? Un derecho para las empresas chilenas que les permite aplicar un beneficio tributario relacionado a la inversión, ¿cierto? Que se hace en investigación y desarrollo por hasta un 52,55%. Más adelante les vamos a explicar esto, obviamente. La ley de I+D lo que hace es justamente promover la investigación y desarrollo empresarial y poder idealmente sistematizar, ¿cierto?, algunos procesos de innovación, poder innovar a través de la investigación y desarrollo. Recuerden que son dos conceptos totalmente distintos. Investigación y desarrollo es uno de los caminos para poder lograr llegar o lograr innovar, ¿cierto? Y estas iniciativas, que se permiten dentro de la ley de I+D son actividades de investigación y desarrollo que pueden ser definidas por las empresas en base a sus propias decisiones estratégicas.
Súper, súper importante también decirles que no importa el sector económico en el que vengan, no importa tampoco el tamaño de empresa ni el tipo de iniciativa. Lo importante aquí es que sean actividades de investigación y desarrollo. Así es. Entonces, este beneficio tributario de la Ley de Investigación y Desarrollo, este 52,55% neto, que se descompone entre el beneficio directo, que corresponde al 35% de crédito tributario aplicado contra el impuesto a la renta, que es esta parte que ven a su costado izquierdo, ¿verdad?, de la pantalla, y el indirecto es el cual se relaciona con este 65% restante que es reconocido como un gasto necesario para producir la renta. Todo esto siempre asociado, como decía también Francisca, asociado a temas de inversión o actividades de investigación y desarrollo, los cuales son certificados por Corfo bajo el marco de la Ley 20.241. A continuación les vamos a mostrar el ejemplo, un ejemplo sin certificación, o sea, si ustedes quieren aplicar la ley, ¿verdad?, o este incentivo tributario, acá tenemos un ejemplo de un proyecto de 100 millones de pesos, ¿verdad?, un proyecto de I+D, el cual acá lo desglosamos, un ejemplo, por supuesto, con datos ficticios, donde está el ingreso operacional, están los costos operacionales, está el costo de I+D, que sería este proyecto de 100 millones de pesos, la utilidad antes de impuestos y finalmente abajo ya vemos el impuesto a pagar final. Entonces ustedes por realizar un proyecto de investigación y desarrollo van a pagar un impuesto final de 72 millones y fracción. A continuación ahora Francisca nos va a explicar un proyecto aplicado con certificación. Sí, ahora estoy acomodando ahí, creo que ya se ve todo. Bueno, como decía Evelyn, vamos a ver ahora el caso con certificación. Estamos hablando de un mismo proyecto, ¿cierto? El proyecto hace o tiene investigación y desarrollo, solo que el anterior no fue certificado porque no postularon a la ley de I+D. En este caso es un proyecto que se postuló, fue evaluado y se certificó al 100%. Este es el ejemplo. Entonces, vamos a tener los mismos ingresos operacionales, ¿cierto? Los mismos costos operacionales, pero aquí está la diferencia, en donde antes veíamos como costo de I+D 100 millones de pesos, que es el valor que tiene nuestro presupuesto, ¿cierto? O la inversión que realizamos en investigación y desarrollo bajo un proyecto de I+D, obviamente. Se va a desglosar en justamente el 65% que estaba hablando anteriormente Evelyn y el 35%. Este 65%, que son los 65 millones que ven ahí de gasto en I+D aceptado, corresponde a gasto necesario para producir la renta y, por ende, va a también cambiar la utilidad antes del impuesto, como lo pueden ver ahí. Ahora, si aplicamos, ¿cierto?, el impuesto a la renta a pagar, es de 82.350.000, como ven, pero también nos queda este 35% que es beneficio directo que va aplicado contra este impuesto a la renta. Entonces, ¿qué nos da? El 35% de estos 100 millones que nos aprobaron, ¿cierto? Está 100% certificado, se traduce en estos 35 millones que vemos acá como crédito tributario de la ley de I+D. Entonces, finalmente, el impuesto a pagar ya no es de estos 72.900.000 que nos mostraba Evelyn, sino que son 47.350.000. Y así es como se produce, a grandes rasgos, ¿cierto?, el beneficio tributario cuando uno invierte en actividades de investigación y desarrollo, y estas son certificadas por Corfo a través de una iniciativa. También, ¿qué más podemos decir? Bueno, ustedes vieron que cuando se presenta como un beneficio hasta 52,55%. Esto se produce, como pueden ver, ahí al costado derecho, es por este beneficio directo que estamos hablando del 35% y este beneficio indirecto que se produce con el porcentaje restante del 65%. Y ahí es donde tenemos, ¿cierto? Ambas, si sumamos eso, nos va a dar este 52,55%. ¿Qué más podemos decir? La inversión real, ¿cierto?, que realizamos en relación al proyecto de investigación y desarrollo o a las actividades de investigación y desarrollo fue realmente de 47.450.000 luego de la rebaja, o sea, con el incentivo tributario. ¿Por qué decimos esto? Porque finalmente obtuvimos, ¿cierto?, un beneficio directo e indirecto gracias a este incentivo bajo el marco de la ley de I+D. Entonces ya no son 100 millones los que invertimos, sino que
que en realidad fueron 47.450.000. A ese corresponde el número que pueden ver ahí. Entonces, ahora, quiero mencionarles también que la ley no estipula qué se debe hacer, ¿cierto?, con este ahorro que se genera en este caso en particular. Sin embargo, no está de más decir que el espíritu de la ley es que justamente puedan reinvertir esto en nuevas actividades de investigación y desarrollo, puedan sistematizar sus actividades en relación a esto, ¿cierto? Y poder hacer todo lo que explicaron Evelyn y Pilar en el taller anterior, de esto del círculo virtuoso del I+D. Mayor competitividad, mayor inversión y vamos a surgir, ¿cierto? Vamos a mejorar nuestra competitividad, capacidades, entre otros. Entonces, vamos a la siguiente. Si me das un segundo, Evelyn, que se me pegó. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, y ya viendo los beneficios, ¿verdad?, que les trae que ustedes como empresa pueden hacer proyectos de investigación y desarrollo, acá les vamos a contar quiénes pueden acceder a este beneficio. Entonces, los requisitos de los postulantes deben ser contribuyentes de primera categoría del impuesto a la renta, también deben declarar mediante contabilidad completa y poseer un sistema financiero contable. En relación a qué requisitos debe tener el proyecto, Francisca, cuéntanos qué requisitos deben tener estos proyectos de I+D. Principalmente son 3, como pueden ver. El primero es que deben tener por objeto el llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, tener una estructura también que sea, una estructura presupuestaria, perdón, que sea consistente con las actividades que estamos declarando dentro de nuestro proyecto de I+D, y obviamente que deben contar con capacidades, ¿ya? Y cuando hablamos de capacidades, habla de recursos humanos, infraestructura o equipamiento que sean acordes al proyecto de investigación y desarrollo. O sea, que seamos capaces, ¿cierto?, de poder realizar las actividades que estamos declarando, actividades de I+D, con estas capacidades que estamos ahí presentando. Así que vamos a ver a continuación la apertura de estos 3 puntos. Así es, como primer requisito tenemos el que tenga por objeto actividades de I+D. Y acá lo que tenemos que recordar es el propósito de los proyectos de investigación y desarrollo, que recuerden que es aumentar el stock de conocimientos existentes para poder idear nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios o la mejora sustancial de estos. Esto también fue revisado en el primer taller, pero justamente es en qué consiste, ¿cierto?, estos proyectos de investigación y desarrollo, cómo se mueven o cuál es el contexto, ¿cierto?, de este tipo de proyectos. Entonces, volviendo, partimos, ¿cierto?, desde lo conocido. Vamos a tener un marco teórico, ¿cierto? Vamos a poder contar con información que está disponible dentro del estado del conocimiento o del estado del arte, y vamos a también, identificando una oportunidad o un problema, vamos a plantear una nueva solución. O también la mejora sustancial de las existentes, como indica ahí también en el esquema. Estas soluciones, recuerden que pueden ser productos, procesos o servicios, tanto como solución o mejora sustancial de las que ya existen. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a contrastar, vamos a otorgar ciertos atributos, vamos a otorgar ciertas funcionalidades que van a destacar, ¿cierto?, nuestra nueva solución, y nos vamos a encontrar justamente con desafíos científicos y o tecnológicos. ¿A qué corresponde esto? Es esa dificultad, ¿cierto?, para poder lograr o alcanzar este atributo en particular que nosotros le estamos otorgando a la solución que estamos proponiendo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a resolver estos desafíos científico-tecnológicos? Que recordar que es el corazón de los proyectos de investigación y desarrollo. Vamos a generar una propuesta, vamos a generar un supuesto, ¿cierto?, una hipótesis de partida, donde vamos a plantear una serie de actividades para poner a prueba justamente lo que queremos plantear para poder lograr un atributo, una característica en particular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el desafío tecnológico también aparece porque, por ejemplo, no está descrito en el estado del arte porque nunca ha sido probado, ¿cierto? Nunca se han probado, por ejemplo, esta nueva formulación que nosotros queremos hacer de un producto en particular, no se ha probado en ciertas condiciones, ¿cierto? O quizás las condiciones son muy extremas, entonces se desconoce el comportamiento que podría tener
este nuevo planteamiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a ir viendo si efectivamente funciona o no funciona. ¿Qué quiere decir esto también? Que nos vamos a mover en un entorno desconocido y de alto nivel de incertidumbre. Y por eso ahí se menciona que van a salir productos inciertos o desconocidos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como les decía, nos estamos moviendo en un entorno de desconocimiento, un entorno que nosotros vamos a generar la información. Recuerden que I+D tiene, como decía Evelyn, como propósito el aumentar el stock de conocimiento, el generar mayor información, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que con este nuevo planteamiento estamos generando esta información, generando nuevo conocimiento y vamos a obtener resultados finales. Estos resultados finales pueden ser resultados positivos, o sea, va a resultar o va a dar un resultado esperado, ¿cierto? Por ejemplo, quiero cumplir con la característica X de esta manera, entonces llegamos a ese resultado. Y por otra parte vamos a tener estos resultados que posiblemente no son lo que nosotros esperamos, pero ojo que aún así estamos generando nuevo conocimiento. ¿Qué quiere decir cuando no resultó esto? Bueno, simplemente que hay que probar por otro lado, lo que planteamos no es viable por ese camino, ¿cierto? Y podemos volver a iterar, volver a probar, reformular quizá, etcétera. Les puede servir a ustedes, empresas, ¿cierto?, para poder plantearlo nuevamente, o también a otros investigadores. Y por último, cerramos el círculo con lo conocido. Volvemos a lo conocido porque ya tenemos esta generación de nuevo conocimiento y entramos de nuevo al ciclo. Estos puntos de acá en azul que se ven ahí son también propios de los proyectos de investigación y desarrollo. Van a encontrar que tiene un enfoque creativo, sistémico, incierto, como les decía anteriormente, súper característico también de los proyectos de investigación y desarrollo. Vamos a generar nuevo conocimiento y este va a ser transferible. Así es. Bueno, acá me quiero detener un poco. Rodrigo nos pregunta, ¿dónde está el link de la encuesta? Rodrigo, el link de la encuesta va a ser compartido más adelante de esta charla para también, a todos los que nos contesté de esta encuesta, va a ser compartido tanto la presentación como el link de esta grabación, porque esta charla está siendo grabada. También le contesto a Mónica que nos estaba consultando. Y para seguir tenemos este requisito, el número 2, que se refiere a presupuesto consistente. Y acá dentro del presupuesto consistente, ¿verdad? Tenemos, se podría dividir en dos, que serían gastos corrientes y inversiones en activos fijos. En el tema de gastos corrientes está relacionado con temas de recursos humanos. Recordemos que este recurso humano podría ser preexistente y o nuevo. Los subcontratos, también están los gastos directos, arriendos, protección de resultados y servicios básicos que podrían ser luz, agua, internet, entre otros. Dentro de las inversiones en activos fijos encontramos infraestructura y equipamiento. Y aquí, importante mencionar que las cuotas de depreciación podrían ser normal o acelerada. Ahora, estos gastos corrientes como inversión en activos fijos, recordemos que está todo relacionado con el desembolso necesario y que está directamente asociado a la actividad de investigación, de investigación y desarrollo del proyecto como tal. Ya todo tiene que estar relacionado con estas actividades. Aquí Francisca nos va a contar también ciertas modificaciones que ha tenido la ley en relación a estos gastos. Sí, aquí les comento que el año pasado hubo una modificación relacionada a la resolución oficial de gastos reconocidos por la Ley de Investigación y Desarrollo. Es un documento que lo pueden encontrar en la página directa de la Ley de I+D, al final, a pie de página. Ahí pueden encontrar también el detalle sobre los aspectos que habló Evelyn aquí en esta presentación. Y bueno, estas modificaciones tocan directamente a la partida presupuestaria de recursos humanos y de subcontratos, los dos primeros que pueden ver ahí.
Entonces, ¿cuáles son esas modificaciones? Que además, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, se involucra, ¿cierto?, el equipo ejecutor, o sea, el equipo que va a estar directamente relacionado con la ejecución de actividades de investigación y desarrollo. Pero además, ahora se está involucrando que pueden haber asesores expertos encargados de la gestión financiera, contable del proyecto, entre otros. Lo pueden revisar, como les digo, en este documento con mayor detalle. En el caso de subcontrato ocurre un poco lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser la prestación de servicios, ¿cierto?, con terceros, pero va a involucrar la asesoría, ¿ya?, y expertos para el desarrollo del proyecto en términos de la formulación del proyecto, por ejemplo, y otros que sean de similar naturaleza, ¿ya? Puede ser algún tipo de apoyo y gestión en el proyecto propiamente tal. Así es. Acá ya pasamos al tercer requisito, que serían las capacidades. ¿Qué nos encontramos acá? Deben contar con capacidades. Por ejemplo, en este caso se muestran las capacidades internas de la empresa, que sería el equipo ejecutor en recursos humanos, infraestructura y equipamiento, acorde, por supuesto, a la iniciativa de investigación y desarrollo. En las tipologías, ¿verdad?, tanto de las capacidades internas como también capacidades externas, que sería a través de los centros de investigación y desarrollo registrados en Corfo. Acá que les mostramos estas dos tipologías o estas dos modalidades, que sería una postulación a través de las capacidades internas de la empresa, que ustedes deberían seleccionar la tipología proyectos de investigación y desarrollo, y si ustedes, ¿verdad?, externalizan o contratan este centro de investigación y desarrollo, están externalizando, ¿verdad?, todas las actividades de I+D, lo van a realizar con estas capacidades externas, y en este caso serían contratos de investigación y desarrollo. Esa es la tipología que ustedes deberían elegir. Ahora, a continuación, Francisca nos va a contar con mayor detalle a qué se refiere proyecto de investigación y desarrollo. Sí, aquí les mostramos un extracto simplificado, ¿cierto?, de la definición que trae en la Ley de Investigación y Desarrollo. Lo pueden ver en la página número 2 de la misma, lo que es el proyecto de I+D, pero aquí queremos hacer hincapié o queremos recalcar justamente lo que está destacado. Sabemos que el proyecto es el conjunto de actividades, ¿cierto?, que se van a realizar por los contribuyentes, que vendría siendo el equivalente a los postulantes, ¿cierto?, pero esto va a ser utilizando sus propias capacidades, o sea, capacidades internas o de terceros, y que tengan por objeto, obviamente, la realización o ejecución de actividades de investigación y desarrollo. Entonces, ahora vamos a verlo con un ejemplo. Pusimos distintas situaciones, esto es a modo de ejemplo, ya para que lo puedan entender de mejor manera. Pueden haber más variantes, obviamente, o más combinaciones, mejor dicho, pero quisimos demostrarlo aquí con 3. Entonces, en el primer caso, vemos a una empresa. ¿Qué quiere decir este primer caso que estamos graficando acá? Que la empresa, el postulante o el contribuyente, ¿cierto?, va a realizar y ejecutar el proyecto de I+D con el 100% capacidades internas, ¿ya? Él se va a hacer cargo de la totalidad del proyecto de investigación y desarrollo. En el segundo, eso corresponde a un proyecto de I+D, pero veamos el segundo caso. Tenemos a esta misma empresa que va a ejecutar también el proyecto, va a realizar actividades de investigación y desarrollo con capacidades internas, pero también no cuenta quizá con ciertas capacidades para poder realizar unas actividades en particular o un par de servicios. Entonces, va a subcontratar a otras empresas para que le presten ese servicio particular, ¿ya? Estas pueden ser centros de I+D que no están registrados por Corfo, ¿ya?, o empresas comunes y corrientes. Lo importante acá siempre va a ser que las empresas tengan las capacidades para poder realizar las actividades que se están realizando, son actividades de investigación y desarrollo. Y recordar que esto va en línea de recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Y en el tercer caso también podemos ver la combinación de que es una empresa, ¿cierto?, que va a realizar nuevamente con capacidades internas el proyecto, la ejecución del proyecto de investigación y desarrollo, pero además también le falta un par de capacidades, quizá no tiene una infraestructura determinada, quizá necesita un recurso humano especializado, ¿cierto?, para realizar ciertas actividades que normalmente no realiza esta empresa. Entonces se va a apoyar, ¿cierto?, y va a subcontratar el servicio de un centro de investigación y desarrollo
certificado o acreditado por Corfo, más otra empresa que puede ser, como el mismo ejemplo anterior, una empresa que es un centro de I+D, pero que no está registrado por Corfo, o una empresa X, pero que cuenta con las capacidades para poder realizar las actividades de I+D. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos tres casos, a pesar de que estamos involucrando capacidades internas y externas, e incluso un centro de I+D, aún así va a ser o va a corresponder a la tipología de proyecto de investigación y desarrollo. Y ahora es cuando Evelyn les va a contar cuál es la diferencia o cuál es el contrato de investigación y desarrollo a que corresponde. Bueno, el contrato de investigación y desarrollo acá lo menciona como es el contrato de prestaciones de servicios suscrito entre uno o más contribuyentes y el representante legal del centro de investigación registrado. Ya esta es una definición simplificada, como les mencionó anteriormente Francisca, lo pueden encontrar completa la definición en la ley, ¿verdad? En la página 2. Y acá a continuación les vamos a mostrar también un ejemplo que es esta empresa que requiere hacer este proyecto o que quiere hacer el proyecto de investigación y desarrollo y decide contratar un 100%, ¿verdad? Al 100% para que este centro de investigación y desarrollo registrado en Corfo pueda realizar las actividades o ejecución, ¿verdad? De este proyecto o iniciativa de investigación y desarrollo que quiere llevar a cabo la empresa. Y acá les mostramos, esto aparece en el sitio web, acá le queremos pedir a Pilar que pueda compartir este link, ¿verdad?, de los centros de investigación y desarrollo. Acá está la nómina de todos los centros registrados. Lo pueden encontrar en este link que próximamente va a compartir Pilar en el chat. Así que ahí, para todos los que quieran tomar la opción del contrato, ¿verdad?, aquí pueden encontrar la nómina de los centros de investigación registrados por Corfo. Bueno, ahora vamos a ver las principales características de la ley. Van a ver primero una tabla resumen, ¿cierto? Pero vamos a profundizar en ellas para que no se preocupen. Entonces, como ven, son 6 y vamos a partir por la primera, Evelyn. Así es. La primera característica acá menciona 100 UTM. Esto quiere decir que 100 UTM es el monto mínimo para que Corfo certifique la actividad de investigación y desarrollo. Es decir, que su proyecto como mínimo debería tener un valor de 5 millones y fracción. Ese valor está calculado a la UTM de hoy, que son 56.762, así que ese es el monto por hoy. Ya, bueno, más adelante ustedes cuando vamos a contar más adelante que este cálculo en UTM, ¿verdad? En temas de pago de arancel, después se va a calcular automáticamente, pero eso lo vamos a contar más adelante. Otra de las características es que existe un tope anual de crédito tributario, pero ojo que es un tope anual, ¿ya? A las que obviamente las empresas van a poder acceder independientemente de su certificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos del crédito tributario, estamos hablando de este 35% que va directo aplicado al impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces, el crédito tributario llevado a este valor UTM sería de las 15.000 UTM que estamos hablando, sería de 851 millones y fracción. Pero, ¿qué implica esto o qué significa esto también? Que el proyecto de I+D, ¿ya? Este mismo proyecto que se va a aplicar este crédito tope, debería tener una inversión anual, o sea, un costo en el año de más de 2.400 millones de pesos. O sea, un proyecto de gran envergadura. Como pueden ver, es un tope, sí, existe, pero es un tope muy elevado. Así es. Y esto era lo que yo les mencionaba anteriormente, el pago del arancel. El pago del arancel se calcula en relación al costo, ¿verdad?, del proyecto. Por eso el cálculo que se realiza es cuando usted hace la solicitud de certificación, que la vamos a explicar más adelante, aparece un cálculo del arancel automático dentro del presupuesto. Así que ahí lo pueden revisar. Este pago de arancel corresponde a la revisión, ¿verdad?, del proyecto para que Corfo pueda certificarlo o que puede ser un resultado, ¿verdad?, total de la actividad, una certificación total o una parcial o también rechazo de estas. Otra característica que tiene la ley de I+D es la asociatividad.
esta es la opción de presentar un mismo proyecto de investigación y desarrollo, pero entre varias empresas, entre varios contribuyentes, ¿cierto? Para poder asumir todos los desafíos científico-tecnológicos o los riesgos también que podría involucrar este proyecto de investigación y desarrollo. Ahora, ¿cuál es la gracia de la asociatividad? Es que si bien también vamos a colaborar, ¿cierto? Y vamos a apoyarnos en lo que puede ser la resolución de desafíos científico-tecnológicos, también va a aplicar lo que hablaba primero, el primer punto que comentaba Evelyn de las 100 UTM. ¿Qué quiere decir esto? Que cada contribuyente o cada postulante, empresa postulante, va a tener que aportar o invertir, ¿cierto?, en actividades de investigación y desarrollo por al menos 100 UTM, ¿ya? Pero también, ¿qué quiere decir esto? Que esas mismas empresas, si el proyecto es certificado porque es un proyecto de investigación y desarrollo, tiene un presupuesto consistente y coherente y cuentan también con las capacidades que mencionamos anteriormente, estas empresas también van a poder aplicar cada una beneficio tributario asociado a la inversión que están realizando en investigación y desarrollo. Súper, súper importante eso también. Así es. Entonces, la otra característica es subsidio público. Acá, ¿qué es lo que podemos decir? Es que es complementario con otros subsidios de servicios públicos. Por ejemplo, nosotros próximamente vamos a hacer un llamado para que puedan postular al Credivalida I+D MAI, que esperamos que se pueda lanzar este 14 de junio. Por lo tanto, este incentivo, esta ley es totalmente complementario con este subsidio, al igual que con otros subsidios que podrían tener otras instituciones públicas, como por ejemplo la ANIT. Por último, la última característica de ejercicios siguientes, como llaman ahí, es la aplicación, ¿cierto?, para las empresas que tienen situación de pérdida o que no tienen impuesto suficiente contra aplicar el crédito. Este se puede reservar, ¿cierto?, y hasta 10 periodos. Así que también es una opción súper, súper viable y válida para estas empresas que están en estas situaciones. ¿Evelyn? Entonces, sí, que no se me cargaba la... Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿De qué manera puedo solicitar el beneficio? Acá les vamos a contar que ustedes deben ingresar a www.corfo.cl. Acá vamos a ver esta primera modalidad, por así llamarla, que es la solicitud de certificación. Acá yo le pido a Corfo que pueda hacer revisión de mi proyecto y me la pueda certificar para aplicar este beneficio tributario. Entonces, ingresamos al sitio web de la Corfo. Vamos a llegar al final de este y ahí va a decir ley de I+D, ingresamos y está el icono, ¿verdad?, de solicitudes de certificación. Acá es donde ustedes van a precisar si va a ser de proyecto o contrato. Luego de esto, por supuesto, tienen que llenar el presupuesto, el formulario de postulación, carta gana, entre otras cosas. También hay que subir ciertos documentos. Ustedes postulan a la certificación y Corfo tiene hasta 180 días corridos para hacer la revisión y comunicarles, ¿verdad?, este resultado, esta resolución de certificación que, como les comentaba antes, puede ser una decisión de certificación que podría ser parcial, total o rechazada. Entonces, acá vamos a mostrar un ejemplo de solicitud de certificación, ¿verdad? Este diagrama donde yo presento la solicitud de certificación este 30 de junio. Por lo tanto, acá se me hace el reconocimiento de gasto asociado al proyecto y la Corfo tiene hasta 180 días, como les mencioné anteriormente, para hacer la revisión. Por lo tanto, ya pasado este plazo sería hasta el 30 de diciembre para entregarme la resolución. La otra opción, ¿cierto?, de postular es con o añadiendo una manifestación de intención. La manifestación de intención es un acto administrativo de notificación. Vamos a avisar a la Corfo, ¿cierto?, que vamos a presentar un proyecto de I+D dentro del corto mediano plazo. ¿Ya? Eso es la manifestación de intención. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta? Al igual un poco como la solicitud de certificación, ingresamos a corfo.cl, vamos a la sección de ley de I+D, a nosotros nos gusta mucho acceder a la página al final, ¿cierto?, de la página principal de Corfo, van a poder encontrar el link directo de ley de I+D.
Luego vamos a manifestación de intención. Para acogerme a la ley, ingresamos con un usuario y clave. El usuario es de persona natural. Si no lo tienen, lo pueden crear a través de clave única o creando un usuario Corfo. No hay ningún problema. Adentro se va en el formulario de postulación online de manifestación de intención. Estoy hablando, van a poder encontrar que van a tener que ingresar ciertos datos como datos generales de la empresa y datos generales de la postulación. Esto es muy breve, es un formulario pequeño, ¿ya? Además, va acompañado de 3 documentos que les voy a mencionar más adelante en el ejemplo, que está muy relacionado. Y luego de eso, cuando nosotros enviamos la manifestación de intención, nosotros me refiero a empresas como ustedes, se tienen 15 días corridos por ley de que Corfo debe dar respuesta a esta manifestación. ¿Qué quiere decir? Que si está ok y se formaliza esta manifestación de intención o si requiere de alguna aclaración de por medio. Luego, cuando contamos con esa manifestación de intención, tenemos hasta 18 meses, que corresponde a 1 año y medio aproximadamente, para realizar la postulación del proyecto, o sea, la solicitud de certificación, que es la opción 1 que presentó Evelyn hace un momento atrás. Entonces, vamos a ir al mismo ejemplo para que se pueda observar bien. Vamos a poner toda la información de base aquí. Entonces, como les decía, vamos a tener un proyecto en donde vamos a contar con queremos hacer una manifestación de intención, o sea, queremos avisar a Corfo de que vamos a presentar un proyecto de investigación y desarrollo para que sea evaluado y posteriormente, ojalá, certificado también para poder hacer uso de los beneficios tributarios asociados a la ley. Entonces, si nosotros ya hacemos una manifestación de intención, el 22 de febrero 2022, como caso hipotético, ya ocupando también los plazos que estipula la ley, vamos a tener que, la ley dice que el día que yo haga, o recopilando, si nosotros hacemos el 23 de febrero la manifestación de intención, podemos presentar, como les dije, debemos presentar 3 documentos. Primero, declaración jurada, firmada por el representante legal. Segundo, un documento tributario asociado al proyecto, podría ser alguna factura, por ejemplo, y el documento de pago efectivo de ese documento tributario que nosotros estamos presentando, de esa factura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que ahora sí, dentro de la ley se estipula que al nosotros realizar la manifestación de intención y entregar estos 3 documentos, el documento de pago efectivo o el pago efectivo que se está realizando y se va a entregar, ¿cierto?, en esta manifestación puede ser de hasta 30 días corridos desde la fecha en que yo envío la manifestación de intención y por eso se refleja ahí 25 de enero del 2022, ¿ya? O sea, diciéndolo de nuevo, ¿ya? Porque esto podría ser un poco complejo. Entonces, ¿a qué corresponde el 25 de enero de 2022? Es la fecha de pago efectivo que puede ser hasta 30 días antes del envío de mi manifestación de intención y esta fecha de pago efectivo está relacionado con el pago que yo hago del documento tributario que yo entrego en la manifestación de intención o de la factura relacionada con el proyecto que yo entrego en la manifestación de intención. Esto es súper relevante y es una de las grandes diferencias que tiene con la solicitud de certificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, como pueden ver, después se tiene hasta 18 meses, por ley también, para poder presentar el proyecto, o sea, realizar la solicitud de certificación, que es lo que explicó Evelyn, para que el proyecto sea evaluado aquí en Corfo, ¿cierto? Y salga esta resolución. Si esta resolución es positiva, supongamos que se aprueba el 100% del proyecto de investigación y desarrollo, el reconocimiento de gastos que va a tener el proyecto va a ser a partir de la fecha que vemos aquí, 25 de enero 2022. ¿Por qué? Porque es una postulación en donde tenía un aviso asociado de que se va a iniciar un proyecto de investigación y desarrollo y se va a postular, ¿ya? Entonces, tenemos gastos que se van a reconocer hacia adelante desde la postulación del proyecto, ¿cierto? Que la formalización del proyecto corresponde a la postulación, en este ejemplo sería el 23 de agosto.
Entonces, gastos hacia adelante hasta que finalice el proyecto, obviamente, y gastos retroactivos, que se le llaman, o gastos previos a la postulación del proyecto, que van desde la fecha de pago efectivo, repito, del documento tributario que presentamos en la manifestación. Por eso muchas veces nos escuchan que la manifestación guarda la fecha de reconocimiento de gastos o la fecha de inicio del proyecto, y de ahí en adelante se va a considerar todos los gastos asociados al proyecto en el caso de que sea certificado. Entonces, aquí que podemos ver, ¿verdad? Este resumen que les presentamos acá, la manifestación de intención y también la solicitud formal. Recordemos, como mencionó Francisca, manifestaciones simplemente un aviso al Corfo de que ustedes van a comenzar un proyecto, y la solicitud formal de la certificación. Es decir, si ustedes presentaran en primera instancia una manifestación, luego, ¿verdad?, tienen hasta 18 meses para presentar la solicitud formal. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar entre la manifestación y la solicitud, Francisca? Bueno, como bien decía antes, la manifestación, recuerden que es una notificación, es un aviso a Corfo de que se va a presentar un proyecto, y este aviso también nos va a permitir guardar esta fecha de reconocimiento de gastos que va a ser retroactiva o previo, ¿cierto? Gastos aceptados que van a ser previo a la postulación del proyecto, a diferencia de la solicitud formal de certificación, que cuando uno postula sin la manifestación de intención, o sea, es una postulación directa, la fecha de reconocimiento de gastos parte a partir del envío de la postulación o el envío de la solicitud formal de certificación, como dice ahí. Así es. Y otras diferencias también, como ustedes pueden ver en esta presentación, es la cantidad de documentos. La manifestación es mucho más simple, mucho más rápido, ¿verdad? Hacer esta manifestación, porque solamente solicitan el primer desembolso con cargo al proyecto, el documento que demuestra el pago, ¿verdad?, y la declaración jurada del representante legal. En cambio, en solicitud formal de certificación, además piden la postulación online, como lo mencionamos, la declaración, ¿verdad?, jurada del representante legal, y adicionalmente el pago de arancel, carta GAN y el presupuesto. Entonces, Fran, cuéntanos si la manifestación tiene algún costo o no, o la solicitud formal. Sí, esa es otra de las diferencias que tiene la manifestación, o sea, hacer o postular un proyecto con manifestación o no. La manifestación, al hacerla, no contempla ningún costo asociado, o sea, que si nosotros presentamos la manifestación no tenemos que pagar nada a Corfo, por dicho de otra forma, ¿ya? En el caso de la solicitud formal, sí hay un pago de arancel, como vieron, es parte de las características que tiene la Ley de Investigación y Desarrollo, pero recuerden también que ese arancel tiene un rango, ¿ya? No va a ser más de 30 UTM, así que eso también lo tienen que considerar. Esto se realiza una vez se envía, antes de enviar la postulación. De hecho, se adjunta el comprobante de pago de arancel al mismo formulario online, que pueden acceder desde ya. De hecho, independientemente tengan un proyecto o no, si lo quieren conocer, pueden cargar, o sea, cargan a través del formulario online el comprobante de pago efectivo, justamente para poder enviar toda la postulación con los documentos que ya mencionó Evelyn. Entonces, ustedes, para poder postular, finalmente llegan a la página de corfo.cl, van a ver estas dos opciones por separado: manifestación y solicitud formal. Y ahora acá les vamos a seguir con esta presentación. Como algunos ya saben, los que participaron en el taller anterior, tenemos bloques de orientación. Acá Francisca, que nos está mostrando, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes, entre esos horarios, todos los que quieran solicitar una orientación con nosotros en el equipo de I+D es a través de infoincentivotributario@corfo.cl. Así que desde ya nos pueden escribir, nosotros les vamos a responder lo más pronto posible, todas las dudas que ustedes puedan tener. Y también queremos agradecer a Pilar, que ha contestado una gran cantidad de preguntas. Muchas gracias, hasta 180 personas que nos han acompañado en esta charla. Así que ahora vamos a pasar a algunas preguntas
Acá vi una pasar, Francisca, que nos preguntan, al parecer hay como una confusión entre manifestación. Sabemos que la manifestación no es una postulación, no es que yo estoy postulando o no es que yo esté solicitando una certificación a Corfo. No, están confundiendo manifestación con solicitud de certificación, ¿sí? Ya. Claro, dicen que, o sea, la manifestación finalmente no es una solicitud de certificación, es solamente un aviso como lo hemos mencionado. Claro, sí, tienen que recordar que tenemos se tienen estas dos opciones, ¿cierto? De manifestación y solicitud de certificación, pero lo oficial siempre va a ser la solicitud formal de certificación. Eso es cuando ustedes postulan el proyecto de investigación y desarrollo, se van a encontrar con un formulario online donde les van a preguntar, por ejemplo, problema oportunidad, van a encontrar el documento de presupuesto, carta GAN y desafío científico-tecnológico, van a encontrar, en fin, información técnica, económica, presupuestaria, ¿cierto? Más otros antecedentes que tienen que cargar y esa es la postulación del proyecto, ¿ya? La manifestación del proyecto es opcional. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si se hace, se asocia después a la solicitud de certificación, que es lo que explicábamos, la postulación del proyecto. La manifestación, repito, es un aviso a Corfo, una notificación es que uno hace, hey Corfo, nuestra empresa va a presentar un proyecto de investigación y desarrollo dentro de un plazo determinado. Ojo ahí, sí, que la ley permite postular ese proyecto cuando uno realiza una manifestación de intención en un plazo de hasta 18 meses. Si uno se pasa de ese plazo, ya, si uno sobrepasa estos 18 meses, después no puede hacer uso de esa manifestación, ¿ya? Entonces, como les digo, son pasos distintos. La postulación del proyecto y la que conlleva a la certificación del proyecto es la solicitud de certificación y la manifestación puede ir o no puede ir, pero va a reservar una fecha anterior a la fecha de postulación del proyecto, esta fecha de reconocimiento de gasto que nosotros estamos hablando. Perfecto. Espero que haya quedado claro, si no podemos devolvernos a la diapositiva que queda, yo creo que es más fácil también. O también nos pueden escribir al correo de info-incentivo-tributario@corfo.cl. Y acá tenemos otra pregunta de Fidias, dice, buenas tardes, ¿cuál es el procedimiento para incorporar a más centros en su acreditación de I+D? ¿Existe alguna área que nos pueda asesorar en este proceso? Muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí dentro de Innova Chile, o la Gerencia de Innovación también de Corfo, somos lo mismo por si acaso, el equipo de evaluación es quien se hace cargo de este registro, ¿cierto? Ellos reciben. ¿Por qué? Porque el registro no es solamente el completar un formulario, sino que lo que se hace aquí es acreditar las capacidades del centro en particular que está postulando, de que efectivamente puede realizar actividades o cuenta con estas capacidades que tanto repetimos, ¿cierto? Que cuenta con las capacidades para realizar proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, aquí internamente se revisa, por ejemplo, al equipo de trabajo que tiene el centro que está postulando a ser centro de investigación y desarrollo, se revisa el equipamiento y se revisa la infraestructura. Y así también poder, desde el equipo de evaluación, evaluar cada caso y ver si efectivamente cumple con lo que debería cumplir un centro de I+D. Y luego, si es aceptado, se ingresa a esta lista de centros registrados de investigación y desarrollo. Es así. Y como les digo, el equipo que lo llega es el equipo de evaluación. Igualmente nos pueden escribir al correo de Infoincentivo Tributario y los podemos derivar directamente al área, no hay ningún problema. Aquí, Evelyn, yo quiero leer una pregunta que se ha estado repitiendo harto. Es bueno, la que estoy leyendo ahora es de Daniela Godoy, pero Pilar ahí nos está diciendo que se ha repetido varias veces. Dice, hola, en caso de un proyecto de I+D, ¿hay algún porcentaje máximo de financiamiento que se pueda externalizar? Por ejemplo, de un centro no registrado. Entonces, aquí hay que tener, primero,
La ley de I+D, ya, a diferencia de los subsidios, no entrega un dinero, ¿ya? No es un subsidio, no hay un aporte del Estado propiamente tal, sino que es un beneficio tributario que está asociado a una reducción de impuestos relacionada a la inversión en actividades de investigación y desarrollo que han sido certificadas por Corfo, ¿ya? Y esta certificación pasa por la evaluación del proyecto que ustedes están postulando, ¿sí? Bajo las modalidades que les presentamos anteriormente. Ahora, la ley, a diferencia también de los subsidios, la ley, como no otorga un dinero, y bueno, también está estipulado por ley, no hay un plazo, ¿ya? No hay un plazo ni hay un tope de cuánto debe ser el proyecto, como ocurre normalmente en los subsidios que sí te indican que tiene que, no sé, va a haber un subsidio con aporte tanto, ¿cierto? Entonces el total del proyecto va a estar determinado, ya va a estar definido. En este caso no es así. Entonces puede salir un proyecto y por eso también el arancel es variable y tiene topes. Puede salir un proyecto de una inversión de 100 millones, por ejemplo, así como puede surgir un proyecto de alta envergadura que se requieren 2.000 millones de pesos y eso es lo que va a invertir la empresa para poder realizar ese proyecto propiamente tal. Entonces, consideren que la ley de I+D no tiene tope en plazos, no tiene tope tampoco en la inversión, en investigación y desarrollo que van a realizar, pero ojo, que todo lo que ustedes incluyan dentro del proyecto, sea plazo, sea la inversión requerida de realizar para el proyecto de investigación y desarrollo, tiene que estar justificada siempre en relación a las actividades de I+D y justificada siempre en por qué es necesario el recurso que ustedes están indicando, por qué es necesaria esa cantidad de plazos que se están estipulando, etcétera. Obviamente, como les digo, los proyectos de I+D, el corazón de este tipo de proyectos van a ser los desafíos científico-tecnológicos. Entonces, a raíz de eso también se van a mover las actividades y también va a tener la lógica de que esas actividades que necesitamos para poder resolver estos desafíos científico-tecnológicos, vamos a requerir recursos. Y ahí es donde tienen que justificar cuáles son los recursos que requieren para poder ejecutar esas actividades, por qué requieren esos recursos para esas actividades en particular, etcétera. Espero haber contestado tu pregunta, Daniela. Perfecto. Y acá María Jesús Riveros nos pregunta, ¿el mismo formulario que se sube para la certificación sirve como apoyo para la postulación de fondos? Yo diría que podría servir, pero claro, podrían ser alguna similitud en pregunta, pero no del todo. Por supuesto, tú en una certificación avanzas dentro de una formulación de tu proyecto, pero los formularios son totalmente distintos. Aquí hay otra pregunta, Evelyn, también de Daniela. Gracias, Daniela, por tus preguntas. Nos alegramos que hayan varias, ¿ya? Porque para eso estamos. Entonces, dice, ¿los gastos de pago de arancel pueden ser incluidos dentro del presupuesto del proyecto de I+D? La respuesta, lamentablemente, Daniela, es no. ¿Ya? El arancel sí se paga, ¿cierto? Va a ser un gasto que tienen que involucrar para que el proyecto sea evaluado, ¿cierto?, por el equipo de evaluación de acá de Innova Chile y sea posteriormente certificado, pero ese gasto no se puede incluir como parte del presupuesto de investigación y desarrollo. Perfecto. Aquí también nos preguntan, ¿el arancel de Corfo es proporcional al proyecto presentado en la solicitud? Sí, como lo mencionamos, efectivamente el arancel que ustedes van a pagar por solicitar esta certificación en relación al costo del proyecto y este es un cálculo automático que ustedes los pueden encontrar en el documento de presupuesto. Recuerden que son documentos descargables que ustedes posteriormente que lo llenan lo tienen que subir a su postulación. Sí, ahí quiero complementar algo, Evelyn. Si bien van a haber proyectos, por ejemplo, de gran envergadura, recuerden que el pago de arancel tiene un tope, ¿ya? Va a tener un tope que es de 30 UTM, que eso, bueno, aproximadamente debe estar como en 1.600.000, aproximadamente, así, al ojo. Entonces, si tu proyecto es de 2.000 millones, por ejemplo, igual vas a pagar un arancel, pero de 30 UTM, ¿ya? No más que eso, no más que eso. O sea, sí, la respuesta
Evelyn, como se relaciona directamente con el presupuesto que tiene tu proyecto, pero esto es calculado en la tabla que pueden ver en el documento de presupuesto Carta Gantt. Si no me equivoco, está en la pestaña de resumen de presupuesto. ¿Ya? Ahí está la tabla y de hecho es automático el cálculo. Lo único que tienen que hacer es, primero, siempre tener cerrado el presupuesto, o también podrían hacer una simulación, pero tienen que tener el costo total del proyecto, ¿ya? Y luego tienen que ingresar el valor UTM del mes de postulación. O sea, si postulamos hoy día 18 de mayo, tendríamos que ver el valor UTM del mes de mayo y ahí indicarlo en la celda que se solicita y hacer el cálculo derechamente, ¿ya? Por eso se dice que es automático, porque ya la fórmula está preestablecida y solo hay que ingresar datos de costo total del proyecto y valor UTM del mes de postulación del proyecto. Por eso se facilita el link del Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Entonces, ya finalizando las preguntas, acá Rodrigo Canales Francisca nos pregunta, ¿un centro de investigación y desarrollo puede postular a los beneficios de la ley de I+D? Como vieron, esto va a depender obviamente de si el centro cumple con estos requisitos que vimos para los postulantes. Ahí Evelyn se los sabe muy bien si los quiere decir de nuevo. Sí, bueno, los requisitos, recuerden que tienen que estar en primera categoría del impuesto a la renta, deben tener contabilidad completa y también deben tener un sistema financiero contable. Así que con esos requisitos ya podrían postular. Sí, efectivamente. Y también los requisitos que se deben cumplir como proyecto, o sea, que el proyecto tenga por objeto la realización de actividades de investigación y desarrollo, que tenga este presupuesto consistente, ¿cierto? Y que tenga o cuente con las capacidades para poder realizarlo. Es justamente lo que vimos acá. Sí, y como último preguntan mucho que nuestros subsidios, sí, se van a venir subsidios. Recordemos que la ley no es un subsidio ya, y además está abierto todo el año. En cambio, los subsidios al menos de Corfo, en particular la Gerencia de Innovación, vamos a abrir subsidio probablemente el 14 de junio. Por supuesto, está todo sujeto a cambio, pero atento a nuestras redes sociales, también a sus correos, porque por supuesto vamos a comenzar la difusión que se hace para estos programas y que ustedes puedan postular a estos programas o subsidios. Así que ya finalizando, Francisca, vamos entonces a... ¿Con qué nos vamos? Entonces, como lo mencioné antes, ¿con qué nos vamos? Vimos también en qué consiste la Ley de Investigación y Desarrollo y sus beneficios, Francisca. Sí, como dice Evelyn, vimos primero en qué consiste la ley, ¿cierto? Este derecho que tienen las empresas para poder aplicar beneficios tributarios relacionados a la inversión de investigación y desarrollo que realizan y que son obviamente certificadas acá por Corfo. Y en qué consiste también el beneficio, cómo se aplica, cuál es ese porcentaje, ¿cierto? Que se aplica de manera directa en el crédito, o sea, en el impuesto a la renta, perdón, directamente. También vimos los requisitos para los postulantes, como lo mencionamos anteriormente, para el postulante, para los proyectos. Recordemos que el proyecto, como mencionaba Francisca, tiene que tener componentes de investigación y desarrollo, un presupuesto consistente y capacidades para ejecutar estas actividades de I+D. También vimos lo que eran las características, ¿cierto? Recuerden que la ley es compatible con subsidios, o sea, pueden todavía optimizar recursos de los proyectos. Recuerden también que la compatibilidad es a partir del aporte que realiza el beneficiario, o sea, el aporte que va a realizar la empresa. Nunca sobre el aporte que realiza la institución pública, por así decirlo. O sea, por ejemplo, si existe un CREA y Valida, I+D+I, que vamos a postular a la ley y tenemos un subsidio 50-50, ¿cierto? 50 aporte Corfo, 50 aporte de la empresa o beneficiario, que también se le llama. Lo que nosotros, o sea, lo que la empresa puede aplicar al beneficio tributario va a ser siempre sobre los costos que realiza la empresa, el beneficiario. Para que quede bien claro, también vimos que existe la asociatividad, puede haber colaboración entre varias empresas para poder ir contra los riesgos, resolver los desafíos científico-tecnológicos del proyecto y lograr a su vez beneficios tributarios asociados a la inversión que realiza cada empresa.
etcétera, etcétera. Y los pueden volver a ver si quieren revisar nuevamente la grabación. Así es, entonces también vimos cómo solicitar el beneficio. Recordemos que las postulaciones se hacen a través de la página web de Corfo. Acá Pilar nos compartió varias veces el link para que ustedes pudieran ingresar. También tiene esta opción de manifestación o la solicitud de certificación directa. Así que ya nos estamos despidiendo. Acá los queremos dejar invitados al próximo taller de formulación de proyectos de I+D que se va a realizar a la misma hora, a las 3 de la tarde, el próximo miércoles 25 de mayo. Desde ya, muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos también a Pilar, que ha contestado varias preguntas. Fuimos 180 personas conectadas, así que muchas gracias a todos los que participaron. Sí, muchas gracias a todos. Fue una alta convocatoria, como siempre. Les agradecemos también sus preguntas y ojalá hayan podido contestar la encuesta de satisfacción para así ir ajustando acorde a las necesidades que vamos identificando de ustedes mismos, ¿cierto? Así que nos vemos en la próxima ocasión. Nos despedimos de todos, de Santiago, de regiones. Saludos a la quinta región, a mí mi región. Y nos vemos para la próxima. Que esté muy bien, Chao, chao. nos vemos.